Bien, nada, buenas noches. Vamos a comenzar con esta videoconferencia. Primero, como siempre, vamos a comenzar con física. Voy a compartir mi pantalla de una vez. Aquí en física, recuerden que, bueno, ya ustedes hicieron el primer parcial, aunque hay algunos que esta tarea del potencial eléctrico no lo hicieron. Solamente me llaman, ¿verdad? Para ver si se la abro. Entonces, aquí estamos en la unidad 5, que tiene que ver con corriente eléctrica. Si la quiere abrir, se abre. Sí. Y no la hace el paso, más para adelante. Ok, sí. Solamente me envían un mensaje por WhatsApp y yo la abro. Ok, entonces, esto de la corriente eléctrica tiene que ver con lo que es la ley de Ohm, lo que es la resistividad de la corriente en un cable, de lo que es la potencia eléctrica, que creo que no vamos a llegar ahí. Y lo otro es, bueno, hay otra cosita más, pero no me acuerdo. Entonces, esto de la corriente eléctrica, ustedes se van a acordar de lo que vieron en el bachillerato con relación a la ley de Ohm. Es bien sencillita esa parte. Pero ahora, okay. Está aquí. Ok. Entonces, para comenzar con esto de la corriente eléctrica, es bueno hablar un poquito bueno, de lo que es una batería. Bueno, Luigi Galvani fue un profesor que comenzó a trabajar con lo que es reunir un grupo de cargas en un material o en unos materiales, que esos materiales lo que hacen es que le van a suministrar esas cargas a algo, vamos a suponer. Entonces, luego de Galvani, entró Volta, que ya nosotros conocemos mucho, Alessandro Volta, que fue por el nombre, por el apellido del Volta, fue que se le dio la unidad de voltaje a lo que es el cambio, ¿cómo que se dice? La diferencia de potencial en una batería, el voltaje. Y Volta fue el que en realidad inventó la pila, la batería y la pila que nosotros conocemos ahora. ¿Cómo la inventó? Es como si fuera esto. Miren. Aquí. Aquí está. Déjenme buscar la pizarra. Aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, aquí abajo, tenemos lo que es un ácido, que aquí es ácido sulfúrico, ¿verdad? Esto es un líquido que representa lo que es la química. Y aquí tenemos dos celdas o dos tubitos de dos materiales, uno de carbón y otro de zinc, donde el material de carbón, por su propiedad, siempre está cargado positivamente, y el zinc, por su propiedad, siempre está cargado negativo. Entonces, lo que hace es el ácido sulfúrico es que se activa contra los dos materiales y lo que hace es que le genera carga. O sea, se va a generar, aquí, en esta parte de aquí, se va haciendo una reacción química que lo que hace es que carga este electrodo, así es que se llaman, a las celdas de una batería, electrodo. No sé si ustedes han visto una batería por dentro, que tiene como unas mallas que son de plomo. Esas mallas son los electrodos. Entonces, esos electrodos lo que hacen es que se cargan
por medio de la reacción química que hay aquí abajo. Y cuando se conecta a un circuito, comienzan a fluir los electrones. Los electrones comienzan a fluir por aquí, de negativo a positivo, y la corriente va fluyendo de positivo a negativo, porque los electrones y la corriente se mueve diferente. Entonces, va pasando la reacción aquí y esta reacción va cargando los electrodos. Por eso es que la batería necesita el ácido, ¿verdad? El agua de batería, que está hecha de un material como el ácido sulfúrico, que lo que hace es que activa las cargas que están en esos electrodos y los electrones de una vez comienzan a salir. Y por eso es que se genera el asunto de la electricidad dentro de la batería. Pero claro, la batería, así como el ácido, hay que ir cambiando, ¿verdad? El ácido sulfúrico se va, bueno, el ácido de la batería se va agotando, entonces lo que hay que hacer es echarle más ácido, ¿verdad? Para que la reacción siga normal. Y también los electrodos en la batería, los de plomo generalmente, se van, como quien dice, perdiendo muchas sus cargas y al final va a llegar que esos electrodos hay que ir cambiando. Por eso es que la batería duran un cierto tiempo, ¿verdad? De uso. Aunque aquí en el país la reusan tanto que al final no sabemos si tenemos una batería nueva o una batería usada. Pero eso no es problema de nosotros. Entonces, eso es la forma como funciona una batería. O sea, la batería genera la carga y esa carga lo que hace es una diferencia de potencial. Se llama diferencia de potencial por el asunto del positivo y el negativo de la batería. Porque el voltaje es eso. El voltaje es positivo con negativo. Diferencia de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial lo que genera un voltaje. Cuando Alessandro Volta inventó la pila, la batería, no se llamaba directamente voltaje. Lo que pasa es que fue a nombre de él que se hizo que la batería, cuando agregaba carga a un circuito, a lo que sea, o una resistencia, a un bombillo, entonces ya ahí se le llamaba voltaje. Más o menos por ahí que va la cosa. Ok, entonces, aquí tenemos las pilas de ahora, las pilas convencionales. O sea, él inventó la batería, ¿verdad? Por medio de la batería se inventó la pila, porque la pila no tiene agua por dentro, o sea, no tiene un ácido sulfúrico, pero sí tiene unos materiales, míralo aquí, aquí habla de zinc, míralo ahí, recipiente de zinc. No sé si ustedes, bueno, generalmente los varones, yo sí lo he hecho, hemos machucado una batería y sale como algo negro en la de la batería. Entonces, estos son las celditas, el material de zinc que tiene la batería dentro. Entonces, eso es lo que hace una reacción química dentro. Ah, bueno, el carbón, disculpe. El carbón y el zinc. Carbón y zinc. Y eso es lo que hace una reacción química ahí adentro. Y por eso es que la batería se descarga. Por eso es que se descarga. Y ya no vuelve a usarse, porque no se puede sustituir otra vez ese material. Por eso es que se descarga. Pero hay baterías que ustedes saben que son recargables, por eso es porque tienen otro sistema. Tienen un sistema que tienen un sistema de carga y descarga. Eso es diferente. Okay. Entonces, vamos con la corriente. Bien, ya sabemos que la corriente es algo que ocurre dentro de un circuito donde hay una diferencia de potencial. O sea, ¿qué ocurre? Cuando ustedes conectan una pila a dos alambres, vamos a suponer. Estos dos alambres, este alambre que está aquí, se le conecta un bombillo, ¿verdad? Así mismo, del positivo al negativo. Aunque el bombillo no tiene que ver, porque el bombillo tú lo puedes conectar como tú quieras y no importa. No sé. Entonces, ¿qué ocurre? Estos alambres que están aquí, cuando se conectan el positivo y el negativo,
crean una diferencia de potencial, o mejor dicho, crean un voltaje. ¿Verdad? Y va fluyendo la corriente. La corriente aquí la vamos a llamar como I, mírala aquí. Como I. Entonces, esta corriente llega al bombillo y lo que hace es que lo enciende. El bombillo viene siendo nuestra resistencia. Porque la resistencia no es más que un aparato que está dentro de un circuito donde por él va a fluir corriente. Donde por él va a fluir corriente. O sea, yo puedo tener un circuito donde no tenga bombillo arriba, solamente tenga el conector del bombillo, por ahí va a cruzar la corriente, pero no va a pasar nada, porque yo lo que tengo que poner mi bombillo para yo saber que por ahí está pasando corriente. Claro, si no tengo un voltímetro. Entonces, este pequeño circuito, este pequeño esquema que ustedes ven ahí, aquí yo tengo mi voltaje, ahí tengo mi batería, para nosotros una batería aquí. Entonces aquí va a fluir la corriente siempre fluye del positivo al negativo y va a cruzar por el bombillo. Y este bombillo va a recibir esa corriente que está ahí. Y por eso que el bombillo enciende, bueno, enciende, no apaga. ¿Qué ocurre? Este bombillo va a ser nuestra resistencia. Entonces, en un circuito eléctrico, tienen que aparecer estas tres cosas. Tiene que aparecer el voltaje suministrado en el circuito, la corriente que genera esa diferencia de potencial que está aquí, y la resistencia donde llega esa corriente. Porque la resistencia, para eso es el circuito, porque la resistencia, porque claro, yo estoy hablando de bombillos, pero también yo puedo hablar de un radio, puedo hablar de una computadora, puedo hablar de lo que sea, eso viene siendo una resistencia. Todo lo que yo conecte es una resistencia también. Entonces, aquí, si se dan cuenta, la corriente depende, o mejor dicho, la corriente es el flujo de carga. Cuando se conecta la batería, los electrones van saliendo y los electrones son cargas. Entonces, esto va a depender, la corriente va a depender de la carga suministrada en el circuito y el tiempo que cruza la carga por la resistencia. O sea, a mayor corriente, eso significa que las cargas cruzan más rápido. A menor corriente, eso significa que las cargas cruzan más lenta, porque esto es directamente proporcional. O sea, directamente proporcional, mayor carga, mayor corriente. Estamos hablando de un punto en la resistencia aquí. Inversamente proporcional. Mientras más tiempo dura mi carga cruzando por mi resistencia, menos corriente hay. Eso es lo que ocurre. Por eso es que los bombillos, cuando se le aplica, cuando hay mucha corriente en un circuito, vamos a suponer, no sé de cuántos amperes son los bombillos convencionales, pero vamos a suponer que sean de 3 amperes, vamos a suponer. No, de 3 no, de 30. No, 30 no. Creo que 30 es mucho. Vamos a suponer de 3 amperes. Lo que pasa es que 3 amperes es bien pequeñito. Pero para este bombillito, yo creo que 3 amperes está bien. Entonces, eso significa que si se le aplica mucha carga al bombillo, el bombillo se puede calentar o no, el bombillo puede aumentar su luminosidad, porque la luminosidad del bombillo tiene que ver con la cantidad de carga que cruza por el bombillo. Lo que pasa es que eso no está aquí, está en otro tema. Entonces, eso es lo que ocurre. La corriente es igual a carga entre tiempo. Pero claro, no hemos llegado a la ley de Ohm. La ley de Ohm es lo que explica mejor esto. Entonces, aquí me dice, mírenlo aquí me dice que la corriente se mide en amperes, porque fue con la ley de amperes que se trabajó el asunto de la corriente. Bueno, la ley de Ohm también está ahí, pero la ley de Ohm lo que relaciona es lo que es la corriente y la carga y la resistencia en un circuito.
Pero Ampere fue que Frances André Ampere fue el que trabajó directamente con la corriente eléctrica. Directamente. Y eso fue después de Coulomb. Porque recuerden que Coulomb trabajó con las cargas, el movimiento de cargas. Pero Ampere trabajó con lo que es la corriente eléctrica. O sea, él fue que descubrió que por medio de un conductor podía pasar una corriente, podían pasar las cargas. O sea, eso fue lo que hizo Pérez. Okay. Vamos a ir más para abajo. Ok, esto es un pequeño ejemplo de... Ok, déjame ver. Esto es un pequeño ejemplo. Ok. Un pequeño ejemplo del flujo de carga que dice, se tiene una corriente estacionaria de 2.5 amperes, o sea, la I, en un alambre durante 4 minutos. O sea, en ese alambre está corriendo esa corriente en 4 minutos. Dice, ¿cuál es la carga total que pasa por el circuito? Y a cuántos electrones equivale esta carga. Esto es la fórmula I igual a Q sobre T, lo que hay que despejarla como Q igual a I por T. Mírala. Se multiplica los 25 amperes, ¿verdad? Por los minutos. Claro, aquí lo transforman en segundos. Míralo ahí. Aquí el ampere es igual a Coulomb sobre segundo. Lo que hacen es que eliminan el segundo y queda Coulomb. Porque recuerden que la carga se mide en Coulomb, ¿verdad? Entonces, los minutos lo transforma en segundos. Y esto es una relación para buscar cuántos electrones equivalen una cantidad de carga. Entonces, si ustedes dividen la cantidad de carga entre la carga de un electrón, Q electrón, entonces le va a dar el número de electrones. Esto es una formulita que, aunque no está directamente en el libro, pero eso usted se puede buscar. O sea, ¿cuántos electrones pasan por un punto? Entonces hay que poner la cantidad de carga que está cruzando por ese punto entre la carga de un electrón. ¿Verdad? Okay. Esto es un ejemplito que hay ahí, pero no me interesa. Okay. Esto es, no. Ok, ley de Ohm. Ley de Ohm. Ok. Como yo dije anteriormente, la ley de Ohm es la que tiene que ver con las 3 variables que vimos ahorita. Corriente, resistencia y voltaje en un circuito. ¿Verdad? Entonces, el Ohm describe su formulita así. La describe así. Esta es la fórmula de Ohm. La ley de Ohm. Y aquí tenemos V como voltaje, se mide en voltios. La I como la corriente, que se mide en amperes. Y la R, que es en ohmios, que es la resistencia. Por eso le pusieron el nombre de ohmios a la R, porque ya la corriente la había trabajado amperes y el voltaje la había trabajado volta. Entonces, cuando Ohm hizo su fórmula, él lo que hizo fue que agregó una variable más. ¿Por qué? Porque en su experimento con circuitos se dio cuenta que el voltaje y la corriente son directamente proporcional. O sea, si el voltaje aumenta, el flujo de electrones también aumenta y la corriente también aumenta. Eso, aunque tal vez uno diga, es lógico. Bueno, no es que tan lógico, pero en una corriente así, aquí, si el voltaje es de 5 voltios, por aquí va a cruzar una corriente.
si yo aumento ese voltaje a 10 voltios, entonces esta corriente también va a aumentar. Porque el flujo de electrones se vuelve más. Y mientras más electrones cruzan, más rápido son las partículas en los electrones, en el circuito, y significa que la corriente va a ser más grande. Pero también dijo que la resistencia que está en el circuito se representa así. Esta es la resistencia. La resistencia que está en el circuito va a ser inversa a la corriente. O sea, mientras más grande es la corriente, la resistencia es porque es menor. Mientras más grande es la resistencia, la corriente va a ser menor. Por eso es que se llama resistencia, porque resistencia significa el cruce de las partículas, de las cargas, por ese sitio. Entonces, si la resistencia es grande, entonces la corriente va a ser menor en ese punto. Si la resistencia es pequeña, entonces la corriente va a ser mayor en ese punto. O mejor dicho, las cargas van a cruzar más rápido. Eso ocurre con las planchas, vamos a suponer. La plancha es un aparato que tiene una resistencia muy, pero muy grande. Cuando ustedes lo conectan al circuito de su casa, entonces la corriente va a fluir más lenta en la plancha. O sea, va a gastar más corriente la plancha. Por eso es que la plancha gasta más corriente. Porque las partículas, ¿cómo se dice? Las cargas van a fluir más lenta. Y por eso es que se gasta más corriente. Pero cuando la resistencia es pequeña, vamos a suponer un celular, un conector de un celular, está conectado un celular a su casa. Aunque diga que el cargador es de 3 amperes, pero eso es 3 amperes hora. La resistencia de ese cargador es mucho menor que el de la planta. Significa que por ahí la corriente va a fluir más. Lo que ocurre es que el cargador lo que es un convertidor de corriente. Si en su casa fluye una corriente de 30 amperes, por el cargador solamente va a fluir 3 amperes. Eso, un convertidor. Pero en realidad la resistencia va a ser menor que lo de una plancha. Entonces, pero la resistencia va a incidir con el voltaje. O sea, si la resistencia es inversamente proporcional a la corriente, pero es directamente proporcional al voltaje, ¿qué significa? Que si en su casa ustedes aumentan más, si ustedes aumentan mucho las resistencias, el voltaje va a disminuir, va a aumentar, que diga, va a aumentar. Y si la corriente fluye con más rapidez, con mayor intensidad en su casa, es porque el voltaje también es mayor. O sea, porque el voltaje es directamente proporcional a la corriente y a la resistencia. O sea, que en su casa, generalmente, para un voltaje de 110, porque recuerden que los aparatos dicen de 110 a 120. O sea, ese es el rango. Si ustedes aumentan mucho las resistencias en su casa, o mejor dicho, conectan 3 radios, 20 computadoras, 10 abanicos, si ustedes aumentan mucho la resistencia en su casa, eso significa que el voltaje va a aumentar mucho. Entonces, va a llegar que en su casa el circuito va a colapsar, porque en su casa el circuito es de 120 máximo. Y si ustedes tienen 140 voltios en su casa, entonces el circuito lo que hace es que colapsa, porque también los cables están para 120, no están para 140. Y así sucesivamente. Eso tiene mucho que ver. Ok, creo que he hablado mucho de teoría. Lo que pasa es que esto de la ley de Ohm es más teoría que otra cosa. Ok, entonces, aquí hay, no, pero aquí hay un ejemplito, pero ejemplito. Aquí dice, yo tengo un bombillo tipo linterna que toma 300 miliamperes.
Esa M significa mili. Déjame ver si no es micro. No es mili. La M es mili. De batería de 1.5 voltios. O sea, yo tengo aquí una corriente de 300 miliamperes. Mili significa 10 a la menos 3. O sea, sería 300 por 10 a la menos 3. Si el punto lo movemos de aquí, lo movemos hasta aquí, este 3, que es positivo, se elimina con este 3. Y en vez de 300 miliamperes, vamos a tener 0.3 amperes. Míralo. Y luego me dice que el voltaje de la batería, el voltaje es de 1.5 voltios. Entonces, ahí dice, ¿cuál es la resistencia de la bombilla? O sea, el bombillo es mi resistencia. ¿Cuánto vale? Dividir el voltaje entre la corriente y eso me da 5 ohmios. O sea, que el bombillo va a ser de 5 ohmios. Ya, eso es fácil. Después dice, si la batería se debilita y el voltaje cae a 1.2, ¿en cuánto varía la corriente? Claro, porque recuerden que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Si la corriente disminuye, significa que el voltaje también va a disminuir y el bombillo va a ser menos intenso. Entonces, aquí lo que hay que dividir es el voltaje entre la resistencia y me va a dar la corriente que ahora está fluyendo. Ahorita estaba fluyendo una de 0.3, ahora está fluyendo una de 0.24. Es bien fácil. Esa es la ley de Ohm. Ok, voy para abajo. Aquí esto es una tablita que ustedes van a ver en electrónica. No sé si ustedes han dado electrónica ya. En electrónica, a ustedes le enseñan cómo medir las resistencias. ¿Cuál es resistencia? La que tienen los circuitos dentro. ¿Qué ocurre? Que estos que están aquí son como unas piececitas, como así. Son como un maní pequeñito que tienen dos paticas. Una patica aquí y una patica aquí. Que se conectan a un circuito, ¿verdad? Pero ahí se conectan al circuito. Entonces, esto tiene unos colores aquí. Entonces, esos colores lo que me dicen cuánto vale cada resistencia. Porque en un circuito como en una tarjeta de un televisor, una tarjeta de una computadora y todo eso, las resistencias no te dan la numeración. Y hay veces que si una resistencia se daña de algo, los técnicos tienen que cambiarla. Entonces, ellos se dan cuenta por esos colores. Por esos colores se dan cuenta. Entonces, aquí está el multiplicador. Este multiplicador tiene que ver con los colores. Y esto tiene que ver el numerito al que se multiplica esto. O sea, aquí me dice, una resistencia donde hay un negro, yo tengo que multiplicar 0 por 1. Donde hay un color café, tengo que multiplicar 1 por 10. Donde hay un color rojo, tengo que multiplicar 2 por 10. Hay algunos colores de estos, que se parecen. Vamos a suponer. Mira, aquí dice, este primer color representa el dígito. Vamos a suponer, si es rojo, entonces representa el 2. Este color. ¿Verdad? El 2. Si este es negro, este es el 2, este representa el 0. ¿Verdad? Entonces, este que está aquí representa el multiplicador. El multiplicador es este que está aquí. Entonces, vamos a suponer que sea gris. Entonces, gris significa este, 10 a la 8. Y luego tenemos
la tolerancia. Bueno, esto de la tolerancia es, estos colores sí, estos colores aparecen, pero vamos con esto. Entonces, esto significa que yo tengo una resistencia de 20 por 10 a la 8 ohmios. ¿Ve? 20 por 10 a la 8 ohmios. Entonces, aquí yo puedo buscar mi resistencia y saber de cuánto ohmio es cada resistencia. Generalmente en un circuito las resistencias son pequeñas, no son tan grandes, pero también, déjenme ver si aquí, porque sí, yo creo que ohmios, o micro ohmio, no es micro, es ohmio. Ah, no, aquí dice ohmio, mírenlo aquí. Ahí dice ohmio. Kilo ohmio y cosas así. Entonces, más o menos eso. Bueno, pero ustedes lo van a ver en electrónica, eso lo van a ver en electrónica, o si lo vieron. Ok. Está bien, creo que ahí está bien. Ya para la próxima, vamos a ver lo que es la resistividad y lo que es la potencia eléctrica. Déjame ver qué más. Potencia en un circuito moderno. Ya, eso mismo. Sí, porque esa es la parte básica. No voy a aumentar mucho ahí. Es la parte básica. Muy bien. No le voy a preguntar si entendieron porque en realidad fue algo muy teórico. La práctica, la tareita de esa práctica, ustedes la ven en la plataforma. Un segundito. Miren aquí. Pero creo que está la parte de la potencia también ahí. Significa que voy a tener que hacer. Dígame. Que si ya está abierta esta tarea. Ah, dime si está abierta. Sí, está abierta. Está abierta. Lo que pasa es que yo creo que hay una parte de potencia ahí que tengo que quitar. O sea, para ponerla para la otra semana. O sea, solamente voy a poner la ley de Ohm aquí, pero tengo que revisarla. Además, antes de eso, voy a desactivarlo para así revisarlo. Porque si ustedes comienzan a hacerlo, se pueden confundir. Lo voy a desactivar. Lo que voy a hacer es que cuando termine ahorita, la voy a revisar. Ok. Bien. Entonces, esa es la parte de física, que creo que está bien fácil. ¿Verdad? Está bien fácil. Bueno, es la ley de Ohm. En realidad es la ley de Ohm. Ok. Entonces, voy a dejar de grabar.